Buenas noches, hermanos. Vamos a ir una vez más en nuestras Biblias a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer ahí nuestro texto clave, el 54, que dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Esas son las palabras de Cristo. Tenemos como centro en este pasaje que estamos viendo. Y bueno, ya hemos pasado por ahí, hemos avanzado ya la parte del arresto del Señor. Y estuvimos viendo el jueves pasado que lo habían enviado a Caifás. Intercalamos ahí Juan 18, viendo lo que antes de que llegue a Caifás, lo que ocurrió antes de que llegue a Caifás, como primero había sido puesto delante de Anás, en lo que sería la primera parte de ese palacio, ese edificio, que tenía ese patio en el medio, y luego del otro lado estaba Caifás, donde se estaban reuniendo todo el concilio, los ancianos, etcétera, etcétera, el Sanedrín, para juzgar a Cristo, o por lo menos para decir que iban a juzgar a Cristo, como si el Señor nos permite, veremos hoy. Hemos visto que el Señor llegó hasta ahí con un testimonio intachable, un testimonio sin ninguna mancha. Él había hecho todo bien, y él mismo, cuando le dijeron, bueno, cuál era su doctrina y eso, él dice: pregúntenle a los que escucharon. O sea, pregúntenle a ellos lo que yo he enseñado, lo he hecho públicamente, lo hice abiertamente. Pregúntenle a ellos lo que escucharon. Nunca hizo nada en oculto, nada escondido, no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué esconderse, y nunca lo habían agarrado porque no era el tiempo. Ahora se estaba cumpliendo el propósito de Dios, y ahí él estaba dispuesto a ir y participar y hacer lo que tenía que hacer para que la voluntad de Dios se cumpla y su nombre sea exaltado y glorificado. Así que vamos a ver ahí en Mateo, vamos a seguir con los versículos que están a continuación, desde el 57. Vamos a leer hasta el 64, que no los vamos a ver todos hoy, pero ya nos extendemos hasta ahí. Dice así el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude una vez más a ver la belleza de su testimonio, el silencio del Cordero, y que nuestro testimonio, con la ayuda y la gracia del Señor, también sea digno de él. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este privilegio y oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre y de acceder a ti, a tu trono, Padre, solo por los méritos de Cristo, confiando en tu mucha misericordia y con la certeza de que nos escuchas, que respondes cuando pedimos conforme a tu voluntad. Sabemos que eres bueno, que eres todopoderoso, que te deleitas en la misericordia, Señor, y así cada día, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, eres fiel y justo y nos perdonas, nos limpias de todo mal, nos das la gracia para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos servirte, para que podamos darte la gloria. Aunque somos infieles, Señor, tú permaneces fiel, nos sostienes, nos has traído hasta aquí. Y Padre, rogamos tu ayuda en este tiempo. Queremos ver a
pecado y nos abruma. Pero Padre, ayúdanos a sacar los ojos de Jesús y de tus promesas, que su sacrificio es suficiente, que esos pecados que vamos a ver ya han sido pagados por Él y que por tu gracia vamos a estar en pie hasta el final. Tú nos vas a sostener y no solamente aquí, sino que nos vas a pastorear más allá de la muerte. Gracias, Padre, por todas tus promesas. Ayúdanos a confiar en ti. Bendice este tiempo, edifica tu iglesia, salva a los que no te conocen y, Padre, ayúdame, dame sabiduría en lo alto para ser fiel al texto. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Estos pasajes que vamos a ver ahora, bueno, en realidad a partir de aquí, los conocemos a veces como los juicios a nuestro Señor. Y yo quisiera plantear algo y preguntarme si esto que vamos a ver realmente es un juicio o es un complot. Y ver las características y tratar de llegar a verlo como realmente es. O sea, ¿ante qué estamos parados? Esto es fundamental para nosotros para poder interpretar bien el pasaje y para poder apreciar el carácter de Cristo, para poder comprender con plenitud lo que está pasando. No siempre las cosas son como las llama el que las llama. Entiéndame bien. No quiero que sea un trabaleo. No siempre las cosas son como las llama el que las llama. No porque yo diga que algo es blanco, mis hermanos. No siempre las cosas son como las llama el que las llama. A veces podemos decir algunas cosas, ser tajantes, podemos ser terminantes con unas cosas y estar decididamente equivocados. ¿Sí? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. No porque aún alguien en autoridad, estamos delante de los sumos sacerdotes, estamos delante de los, si me permiten la expresión, líderes eclesiásticos, estamos delante de aquellos que cumplieron los requisitos y llegaron a una posición de eminencia, y ellos dicen que esto es un juicio. No siempre las cosas son como las llama el que las llama, pero sí, hermanos, siempre las cosas son como Dios las llama. Y eso es muy importante para nosotros en este pasaje y en todos los aspectos de la vida. Las cosas siempre son como Dios las llama. ¿Por qué? Dice Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Cuando estamos delante de Dios, hermanos, podemos ver que Él es nuestro juez. Y es más, sin temor a equivocarme, venimos a decir que Él es el único juez. Sé que hay jueces terrenales, sé que hay una justicia terrenal, pero Él es el único juez verdadero de todas las cosas. Y hay una razón muy especial: Él es nuestro legislador. No solamente Él es el juez, sino que es el único que tiene la capacidad para juzgar, porque Él es el que estableció las leyes, absolutamente todas las leyes. Podemos decir que Él es el creador de la ley, Él es el creador de todas las reglas que hoy gobiernan toda la creación, absolutamente todo. Él es el único legislador en todos los sentidos. Sé que hay legisladores, bueno, usted sabe cómo es eso, ¿no? Hoy si hay que legislar una ley en este país, se va al Congreso, se trata en diputados, y en vez de legislar leyes parece que fuera una competencia de intereses, a ver quién logra más votos, se logra una cosa, se termina sacando una ley, y después hay que ver qué dice el Senado, y ahí estamos, ¿no? Y si tiene la media sanción, entonces vuelve y vamos otra vez hasta que al final queda promulgada la ley y llega a ser ley. No es así con Dios. ¿Quién le dio a Él primero para que Él dé? Nadie. ¿Quién lo aconsejó a Él primero? Nada. Él es el único y verdadero legislador. Él es el que dice cómo son las cosas. Él dice: esto es así y siempre es así, ha sido así y será así. Y es muy importante para nosotros esto, hermano, porque esto nos muestra que no nos podemos mover.
que, no, hoy las cosas son distintas. No. No. El hombre es distinto, es cierto. Hoy el hombre ha avanzado tanto en la corrupción del pecado que está cada vez peor, no mejor. Entonces, uno va a decir, pero hoy es diferente, cambiaron los tiempos, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. O ayer, hoy y por los siglos. Ha sido el mismo, es el mismo y será el mismo. Y no va a cambiar. Es inmutable. En él no hay ni siquiera sombra de variación. No hay nada. Entonces las cosas son exactamente iguales. Él es el juez, Él es el legislador, Él es el rey. O sea, no solamente es el juez, que va a juzgar a todos según lo que Él legisló, sino que además es el que está reinando. O sea, por donde lo mire, por donde lo miremos, no hay a dónde huir. No hay a dónde vivir. Y Él mismo es el Salvador también. Él mismo nos salvará. Rey, juez y legislador, creador y sustentador de todas las cosas, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es el único dador de la vida, es el único que puede quitar la vida. Por eso, hermano, ¿quién es el que dice realmente cómo son las cosas? No el que habla, a menos que esté de acuerdo con lo que Dios dice. Por eso dice la palabra a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les es conocido. Isaías 8:20. Así es como lo define. ¿A quién van a consultar? ¿A quién le van a ir a preguntar cómo son las cosas? Miren, no hay lugares donde consultarán a los muertos por los vivos. No, y tómenlo en el sentido espiritual. ¿Le va a consultar a los muertos por los vivos? Interesante, ¿no? A la ley y al testimonio. Y si no dijere conforme a esto, porque no les ha amanecido. Es como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban lo que decía el hombre, pero escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y se lo veía predicar a Pablo en cada ciudad donde llegaba, demostrando con las escrituras que Jesús, o sea, ese hombre llamado Jesús, era el Cristo prometido por las escrituras. A la ley del testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hoy no hay nuevas ideas, hermanos, no hay nuevas leyes, no hay cosas que hayan cambiado delante de Dios. Las cosas siguen siendo iguales. Desde el primer día de la creación, porque ya eran así, y hasta el último día de esta creación, porque van a seguir siendo así. Porque Él es el único que puede establecer todos los parámetros. Las cosas son como Dios las llama desde siempre y por siempre. Uno puede llamarlas como quiera, puede cambiarles el nombre, entre comillas, entiéndame bien. Puede tratar de decir que una situación que claramente es así, puede decir, bueno, no, esto no es tan así, en realidad yo lo veo así. Bueno, buena opinión, pero no es lo que Dios dice. Porque para mí las cosas son así. No hay ningún problema, yo lo acepto, para vos son así, pero no es lo que Dios dice. Entonces uno puede llamarlo como quiera, puede cambiarle el nombre para autojustificarse y así llegar a lograr su propio objetivo sin problema de conciencia. Porque cuando uno hace ese tipo de cosas, lo que hace está sedando la conciencia. Está durmiendo su conciencia para autojustificar su mala actitud, para justificar su mala decisión, su mal proceder, su forma incorrecta de ver las cosas. Entonces empieza a sedar la conciencia con un montón de cosas y trata de cambiarle el nombre. No, en realidad no es que yo no estoy haciendo lo correcto. En realidad tengo un buen motivo para hacer. Llámelo como quiera. Pero las cosas son de una sola forma. Como Dios dice. No es el tiempo, no son las habilidades, no es la inteligencia. Tenemos que saber, como dice Romanos 14:12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, que cada uno de nosotros va a estar delante del único juez y del único legislador. Imagínese usted argumentando en ese estrado. Imagínese usted tratando de explicarle al único juez y al único que legisló todas las cosas cómo son las cosas. No, yo te voy a explicar cómo son las cosas. Creo que no hay ninguna posibilidad, mis hermanos. No hay ninguna posibilidad. Al final, mis hermanos, siempre, y esto tiene que pesar en nuestro corazón,
corazón. Siempre, mis hermanos, va a prevalecer lo que el único legislador estableció. Siempre. Dice, yo no lo juzgo. Ustedes ya tienen quien lo juzga. La palabra que os he hablado los va a juzgar en la vida. Sépanlo, porque ya está establecido. Esa palabra que he hablado está escrita en los cielos y permanece en los cielos para siempre. Y esa va a ser la que los va a juzgar. O sea, ni siquiera Jesús, como vamos a ver un poquito más adelante, estaba como juez. Aunque Él es el juez de todas las cosas. Dios lo puso como juez de vivos y muertos, lo puso como juez de todas las cosas, pero dijo, no vine para juzgar, vine para salvar. Estoy adelantando un poco. El único juez, mis hermanos, tomará como parámetro su ley y toda voz se acallará. Por eso dice, en Isaías también, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que tuercen el derecho. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ya estoy pecando, pero ahora le añado pecado porque lo quiero justificar, diciendo que las cosas no son como son realmente, sino que las cosas son así. Entonces, trato de cambiar las cosas que, hermanos, las estableció Dios, no las vamos a poder cambiar. Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso el ay. Dice hay tantos ayes en la Biblia. Cuando Dios está diciendo lo que va a pasar, cuando Dios está diciendo, ay, ¿por qué seguís en esa actitud? ¿Por qué seguís haciendo eso? Hermanos, lo digo con total convicción, a Dios le duele. A Dios le duele ver lo que el hombre hace. A Dios le duele porque sabe el final de su camino y sabe que eso no se va a cambiar. Y por eso habla amorosamente, y por eso les anuncia una y otra vez el Evangelio, y por eso una y otra vez les muestra su amor, les muestra con misericordia, una y otra vez les envía a sus mensajeros, una y otra vez les anuncia las bondades de Cristo, les muestra su gracia, una y otra vez los llena de advertencias, de exhortaciones, y les dice, ay, porque si siguen así, no hay salvación para ustedes. No hay salvación. Cuánto dolor y lamento produce una obstinación de aquel que busca lo suyo propio. Como ídolos y idolatría es la obstinación. Dice 1 Samuel 15. Es un ídolo en el corazón del hombre la obstinación. Cuando Dios dice esto es así y uno lo quiere cambiar y persiste en eso. La obstinación es un ídolo en el corazón del hombre. Calvino era el que decía, ¿no?, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Ahora, hermanos, verlo así, verlo como lo ve el Señor, y ver que el Señor se compadece de esta actitud. Y como hemos dicho muchas veces, cuando uno ve a alguien así, dice, a ver, ¿qué me voy a enojar? ¿Me voy a enojar yo? ¿Me voy a poner yo en papel de juez? Si esta persona sigue así y aún le va bien en esta vida, no dice, es para compadecerse, porque es lo único que va a tener en esta vida. Es lo único que va a poder disfrutar, porque esta vida se termina. Eso está establecido así para todos los hombres. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y después la eternidad. Resurrección de malos y buenos, de justos e injustos. Los justos para vida eterna, los injustos para condenación eterna. ¡Ay! Cuánta compasión debe subyugar nuestra alma a ser testigos de tanta necedad. Yo sé que es más fácil enojarnos, yo sé que es más fácil que nos den bronca las cosas y querer caerle encima al otro. Y empezar a atacarlo, a juzgarlo, a criticarlo, empezar a decirle todas las cosas. Pero nuestro corazón se tiene
tiene que llenar de compasión, mis hermanos, como el de Cristo. Y poder verlos y decir, ay. Y aún estar colgado en la cruz, poco antes de expirar y decirle al Padre, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Ese es el corazón de Cristo, mis hermanos. Y debe ser nuestro corazón también. No debemos cerrar el camino que estamos recorriendo en nuestro texto, mis hermanos, para terminar siendo aquello que detestamos. Porque esta actitud es aborrecible, mis hermanos. Porque es aborrecible delante de Dios, el pecado delante de Dios. Y si nosotros no tenemos cuidado, terminaremos haciendo exactamente lo mismo. Sin lugar a dudas, mis hermanos, es indignante para nosotros ver lo que se hace con nuestro Señor. No cabe ninguna duda. Nos indigna el pecado a nuestro alrededor, nos indignan las aberraciones que vemos todos los días. Basta que usted agarre el diario o vea el noticiero, lo que fuera, y va a terminar indignado. Va a terminar triste, va a terminar acongojado, porque a veces hay cosas que uno no les puede encontrar explicación. Y así le decía a mi esposa, mira, no le busques explicación al pecado, el pecado es pecado. No tiene explicación. Es lo que es. Es lo que es lo que sale del corazón del hombre, es lo que es. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que cargó mis pecados, nuestros pecados, los de su iglesia, en la cruz, en el Calvario, y pagó por ellos, sin pedir explicaciones y conociendo lo que es desde su raíz. Por eso, hermanos, a pesar de la indignación que nos puede dar ver lo que se hace con nuestro Señor, y que no podemos evitar que nuestro corazón se enardezca en pos de esto, aún así, esa actitud, eso que nos ocurre, debe ser llevado al Señor y esperar, hermanos, debemos llevarlo al Señor y esperar y confiar en su justicia perfecta para entonces llegar a actuar como nuestro Señor Jesús, para poder actuar como Él actuó. Piénselo, el Señor estuvo en medio nuestro. Y hace falta que nosotros leamos los evangelios, veamos la vida de Cristo, para ver las cosas que Cristo soportó con los que tenía alrededor, para ver todas las cosas injustas que soportó en su vida, y ni hablar en estos momentos que estamos viendo ahora, para ver cómo lo trataron. ¿Se acuerdan cuando su propia familia quería meterlo preso? ¿Se acuerdan? Cuando lo estaban buscando, diciendo que se había vuelto loco. Su propia familia. Con razón él dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Tenía mucha razón en lo que estaba diciendo. Las cosas que él tuvo que soportar en todos lados, en la sinagoga, en cada lugar a donde iba, siempre. Y es el único que, sin mover una pestaña, podría haber terminado con todo. Con todo. Se preguntó por qué no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo el Señor? Es un corazón compasivo, lleno de misericordia, lleno de amor. Y eso es lo que debe haber en nosotros, hermanos, para ver las cosas con sus ojos y no con los nuestros. Y esto debe pasar en este pasaje también, mis hermanos. Porque si fuera distinto, miren, hace unos jueves atrás vimos que cuando lo vinieron a apresar a Jesús y dijeron, ¿a quién buscas? A Jesús Nazareno. Yo soy. Se cayeron todos. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hubiera cambiado en esta situación? ¿No podría haber hecho lo mismo? ¿No podría haber hecho no solo que se caigan, sino que se alejen en un radio de 10 kilómetros a la redonda? Podría haberlo hecho si hubiera querido. Que se hagan polvo en el momento. Podría haberlo hecho. Pero nuestro texto, acá en Mateo 26, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así sea? Y eso es maravilloso. Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra de compasión, es una obra de misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, extendí mi misericordia. Es una obra de compasión. Dice, hay un día establecido para el juicio, pero todavía no llegó.
Ahora está establecido, va a llegar. Y él ya lo sabe, porque lo estableció él, ya lo sabe. Y ese día, él va a venir como juez. Ese será el último día del siglo presente, para que empiece el siglo venidero. Será el último día. Y él va a venir como juez, sin relación con el pecado, para llevarse a los suyos y castigar a los que se lo oponen, eternamente. Pero hasta ese día, él sigue anunciando con amor, con compasión, con misericordia, la salvación para todos los que creen en él. Y sigue mostrando que él hizo lo necesario, lo que era necesario, para que esto sea posible, para que esto sea así. Esto que estamos viendo en este cuadro, mis hermanos, es indignante. Estamos hablando del único ser santo, justo y puro que pisó esta tierra, que nunca hizo mal daño, hubo engaño en su boca, que no le hizo mal a nadie, hizo todas las cosas bien, se sujetó a las autoridades que él mismo había establecido, llamó las cosas por su nombre y caminó como tuvo que caminar, sin deberle nada a nadie. Y lo juzga Anás, manipulador, hipócrita, Caifás, orgulloso, mentiroso, ladrón, Pilato, Herodes. Todo llegará a su tiempo, ¿verdad? Pero imagínense ellos juzgando al único juez, tratando de encontrar una falta, tratando de encontrar una mancha. Es indignante. Es indignante. Y si nosotros nos quedamos con eso, nos vamos a perder la esencia de la obra de nuestro Señor. Por eso les animo, hermano, a que no nos quedemos con eso. Lo que pasó, pasó así porque era necesario. Y así es necesario que suceda. Y así pasó. Por eso Él fue enviado a ellos. Dice el 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ya lo había visto Anás y ya había pasado el patio, ya había sido enviado allí. Habíamos visto que en el patio, ahí en el medio, se había quedado Pedro, y eso nos relata el versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces vemos que Pedro sigue de lejos a Jesús, y sabemos que por la ayuda de otro discípulo, él pudo ingresar al patio, y si me permite la expresión, tal vez el patio más amargo de la vida de Pedro. Y lo vamos a ver en profundidad más adelante cuando veamos acerca de lo que pasó con Pedro, acerca de la negación de Pedro. Avancemos al versículo 59. La primera parte dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Interesante, ¿no? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Juicio o complot? Porque hasta acá aparece un arresto, lo están llevando ante los que lo tienen que juzgar, ¿verdad? Y ahora se buscan testigos. Pero eso está manchado por donde lo miren, mis hermanos. Primero que el arresto lo ocasionaron ellos. Los testigos los estaban buscando ellos y buscando testigos falsos, ¿verdad? Todo estaba mal. No se podía juzgar a la noche. No se podía. Y menos un caso que fuera de pena de muerte. No se podía. Estaba mal por donde lo miren. Pero a ellos no les importaba. ¿Sabe cuál es la definición de complot? Dice: acuerdo secreto para hacer algo, especialmente si es ilícito o perjudicial para otro. Ellos ya habían hecho este acuerdo, mis hermanos, como vimos el jueves pasado en Juan 11:53, cuando dice: así que desde aquel día acordaron matarle después de la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan? Era un peligro Jesús. La envidia y el temor a perder todo aquello que era su fuente de ganancia
los llevó a complotar contra Jesús, guiados por Caifás. Todo lo que ellos hicieron esta noche, mis hermanos, todo lo que ellos hicieron era ilegal. Estaban buscando el momento, pero escuche esto, porque ellos estaban buscando el momento para hacerlo, y estaban buscando la forma de concretarlo sin perder ellos su estatus. O sea, ellos tenían que hacer algo que no les hiciera perder a ellos su estatus. No querían perder su posición social. Era muy importante que lo que hicieran tuviera apariencia de ser algo legal. Era importante que ellos encontraran la forma de justificar lo que estaban haciendo, porque ellos tenían que seguir viviendo del pueblo. Ellos querían seguir sacando sus beneficios. Entonces era importante para ellos, que sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, y el procedimiento era totalmente en contra de la ley, en contra de la escritura, en contra de lo que Dios había establecido. Sabían que estaban en eso. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Mirá, esto está mal. Si lo vamos a hacer, lo tenemos que disfrazar bien, porque si no vamos a salir mal parados nosotros. Entonces tenemos que buscar la forma de disfrazarlo para nosotros poder después seguir disfrutando de esto. Y eso es lo que hicieron, por eso hicieron el complot. Ellos querían sacarse a Jesús de encima, pero necesitaban hacerlo de tal forma que no se les pusiera el pueblo en contra. Ya había pasado esto antes, y ahora lo voy a mencionar. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron, cuando hablaron de si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y dice, ellos cuando iban a contestar, tenían al pueblo, porque el pueblo veía a Juan como profeta, no querían quedar mal con nadie, entonces prefirieron decir, no saben. Bueno, entonces yo tampoco le digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se acuerdan de esa situación? Siempre estaban pendientes del qué dirán, de lo que van a decir los demás, porque era su fuente de ganancia, es su posición. Es aquello por lo que ellos trabajaban todo el tiempo. Era aquello por lo que luchaban. Entonces estaban manteniendo una apariencia y tenían que seguir manteniéndola. Así que debían hacerlo de tal forma que, con una buena razón, entre comillas le hace excusa, con una buena razón, ellos quedaran bien parados, que sus verdaderas razones para hacer lo que estaban haciendo no quedaran expuestas. Porque ahí en el concilio ellos ya habían arreglado, mirá, lo tenemos que matar porque si no, van a venir los romanos, nos van a destruir todo, nos vamos a quedar sin vida. Imagínense si le dicen eso al pueblo. Querido pueblo, nosotros queremos matar a Jesús porque si este hombre sigue vivo y ustedes lo escuchan, ustedes se van a dar cuenta que nosotros convertimos la casa de Dios en una cueva de ladrones y que los ladrones que viven en esa cueva somos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Matamos a Jesús? Aquí no hubieran elegido Jesús o Barrabás. No, hermano. No se podía decir la verdad. No se podía mostrar el corazón, no se podía mostrar las verdaderas razones. No se podía tratar a la luz de la Escritura, porque si se trataba a la luz de la Escritura, iba a salir a la luz lo que estaba pasando. Era ilegal por donde lo mirara, todo el procedimiento. Entonces había que buscar algo para acusarlo con respecto a la ley. Esto me hace acordar a alguien, ¿no? ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando sacaron el edicto, porque no había mancha en él. Entonces tenían que buscar algo para... Dice, no vamos a encontrar nada si no lo hacemos en contra de la ley de su Dios. Y hicieron un edicto tramposo. Y bueno, Daniel siguió haciendo como solía, como ya vimos. Y no hubo ningún problema para Daniel, como tampoco lo hay para nuestro Señor. Aunque yo sé, parece que en este momento nuestro Señor está yendo a la cruz, a morir. Para él no había ningún problema. Él estaba dispuesto a hacerlo, él lo estaba haciendo voluntariamente. Él estaba yendo a dar su vida, mis hermanos. No podemos perder de vista esto. Si perdemos de vista esto y nosotros nos ponemos en mente un Jesucristo totalmente quebrado, un Jesucristo totalmente resignado, abatido, sin la lucidez de saber que está haciendo la voluntad de Dios, entonces vamos a tener una mala imagen de nuestro Señor. No es lo que está pasando aquí, mis hermanos.
Él sigue en control de todo como siempre y sabiendo que esto que pasa es necesario. Pero ellos buscaban algo con respecto a la ley para acusarlo y esto no era nuevo. Ya lo habían intentado varias veces con distintas preguntas públicas, como la de la autoridad, con qué autoridad hacía esas cosas, y lo del bautismo de Juan que vimos recién. La otra pregunta es lícito dar al César, ¿se acuerdan lo de la moneda? La mujer sorprendida en adulterio, cuando él estaba ahí sentado y le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. La ley dice que tenemos que apedrearla, ¿vos qué decís? ¿Por qué se creen que era eso? Y esas preguntas eran todas públicas, mis hermanos. La pregunta de los saduceos sobre la resurrección, esta mujer, bueno, tuvo 7 maridos, ¿de quién va a ser? Porque no creían en la resurrección. Erráis ignorando las escrituras. La pregunta sobre el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? A ver qué dice, a ver si lo podemos agarrar por algún lado. Pero no pudieron, mis hermanos, resistir su sabiduría y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, dice Mateo 22:46. Ese fue el cierre de todas esas preguntas. Habían fallado en sus intentos, pero no dejaron de aborrecerlo, ni cambiaron su determinación, por lo cual, aunque fallaron y tal vez estaban frustrados porque las cosas que habían intentado no les sirvieron, no pararon. Ellos seguían aborreciendo a Jesús, seguían con la determinación de matarlo, entonces debían buscar algo que parezca serio, entre paréntesis, tergiversando la palabra, porque para que esto pareciera serio, iban a tener que tergiversar, iban a tener que torcer las escrituras para su propio beneficio, como también nos dice y nos advierte Pedro en 2 de Pedro 3. Las iban a tener que torcer las escrituras para su propio beneficio. Y no solamente eso, sino que necesitaban a alguien que los apoye para poder cumplir con las demandas de la ley. Por eso necesitaban testigos. ¡Cuánta hipocresía, mis hermanos! ¡Cuánta hipocresía! Un poco de hipocresía leuda toda la masa. ¿Sí? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de hipocresía leuda toda la masa. Y esto está todo leudado con el pecado de la hipocresía de estos hombres. Todo leudado. Ay de ellos. Necesitaban cumplir con lo que decía la ley. Si me acompañan al libro de Números, vamos a ver unos pasajes. Números capítulo 35. Y vemos ahí el 29 y el 30. Dice así: estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Interesante, ¿no? Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, o sea, la nación. En todas vuestras habitaciones, donde estén. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. O sea, no alcanzaba con un testigo para acusar a un reo de muerte. Un solo testigo no servía para condenar a una persona con pena de muerte. Este es uno, Deuteronomio 17. Ahí avanzamos unas hojas. Deuteronomio 17. Versículos 6 y 7, dice así: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sí? Bien importante es lo que dice acá. No morirá por el dicho de un solo testigo, en el final del versículo 6. Ahora acá en el capítulo 19, versículo 15. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora, esto es lo mismo que enseñó Jesús. Si vamos a Mateo, cuando él enseña cómo tratar las ofensas, en Mateo 18, van a recordar el versículo 16, cuando dice, bueno, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solo, si te oyere ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, ¿para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, otra vez Cristo enseñando que la necesidad de los testigos para poder mantener una acusación, para poder llegar a juzgar a alguien. Entonces esto es acorde a la ley de Dios. Esto, hermano, nos muestra 2 cosas. La primera es que ellos no desconocían la ley de Dios. No la desconocían. Quiere decir que no solamente conocían la ley, no solamente conocían la Escritura. Acuérdense de Mateo 23, cuando dice que se sientan en la cátedra de Moisés, dice, todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan como ellos, todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Entonces no es que no sabían, ellos conocían la ley. Entonces acá hay una voluntad de torcerla, hay una voluntad manifiesta de torcerla. ¿Verdad? Esa es la segunda cosa. En primer lugar, ellos conocían, dicen, tenemos que conseguir 2 testigos. Consigamos 2 testigos falsos. Ahora, era tan importante la parte de conseguir los 2 testigos, pero no era importante la parte de no levantar falso testimonio. ¿Se da cuenta la hipocresía? ¿Se da cuenta cómo se puede tergiversar la Escritura para lograr el propio fin? Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. Ellos llamaron a esto juicio. No es un juicio, es un complot. No es un juicio. Ellos tuvieron un acuerdo previo, un acuerdo secreto para hacer esto. De hecho, la instrucción en la iglesia sigue siendo la misma. Se sigue manteniendo lo de los testigos. En Timoteo, 1 de Timoteo 5, Primera de Timoteo 5, versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Bueno, Cristo es el anciano de Dios, ¿verdad? Es el pastor de los pastores. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Se sigue manteniendo exactamente lo mismo. Y también la exhortación a andar con mucha prudencia en nuestra vida, como hace Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Que dice así, el versículo 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Ay! ¿Ves por qué ay? ¡Ay! Mire, el que violaba la ley de Moisés merecía la muerte por 2 o 3 testigos. Tenía que haber 2 o 3 testigos, pero merecía la muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? ¡Ay! Esto es lo que está pasando acá, mis hermanos. Esto es lo que está pasando acá. Eso es lo que vemos en esta situación. La enseñanza de la Escritura es muy clara y ellos la conocían. La enseñanza es clara, sus intenciones son totalmente oscuras. La enseñanza da luz, pero lo que había en su corazón eran tinieblas. No estaban pensando en cumplir la ley con los testigos, porque si no hubieran buscado testigos verdaderos y lo que hubieran encontrado era que no había ninguna acusación contra él y lo tenían que dejar libre.
pero el acuerdo que ellos tenían era matarlo y esta era su oportunidad. Era lo que tenían que hacer, era lo que tenía que pasar, mis hermanos. Era lo que tenían que pasar. Por eso le convencía. Volviendo a Mateo 26, el versículo 59, en la segunda parte dice: buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Falso testimonio. Dígame, ¿dónde es eso aceptado? Va a un juicio. Normalmente le ponen la Biblia. Ponga la mano sobre la Biblia. Sobre estos santos evangelios. ¿Jura dar un falso testimonio y solamente un falso testimonio? ¿Se imagina usted eso? ¿Alguien aceptaría eso? De ninguna manera. Ahora ellos quieren cumplir la ley con dos falsos testigos. Cuando uno se propone algo, cuando uno quiere lograr algo para sí mismo, le cambia el nombre a las cosas, llama las cosas como no son y busca una buena excusa para justificarse, para limpiar su conciencia y para quedar bien parado. Porque no quieren perder su estatus, no lo quieren perder. Ellos pagaron a un traidor, le dieron las monedas a Judas, sobornaron los testigos, porque estos que buscaban falsos testigos, no es que estaban buscando. ¿Cómo busca usted un falso testigo? Vamos a suponer, tiene un accidente en una esquina que no había nadie. Entonces después dice: necesito a alguien que diga que fue culpa del otro. Entonces, ¿usted cómo busca un falso testigo para eso? Tiene que ir y decirle: mirá, ¿sabés que tuve un accidente y no había nadie? Ahora lo que necesito es que vos digas esto y esto y esto para que yo logre mi cometido. ¿Verdad? Hay cantidades, ¿sí? Cantidad. Buscamos falso testigo, falso testimonio. Entonces, ¿cómo voy a mentir yo? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés por venir a mentir? Sobornaron a los testigos para traerlos a dar falso testimonio. No había ninguna razón para que ellos den un testimonio en contra de Cristo. No importaba cómo se lograra. Acá lo que importaba era que Jesús tenía que morir. Ellos estaban empecinados en que Jesús tenía que morir. Y Dios sabía que Jesús iba a morir, porque eso era lo que tenía que pasar. Hacia eso iba. En el versículo 60 dice algo lógico, ¿no? Y no lo hallaron. Y no lo hallaron. O sea, pasó lo único que podía pasar. No había falsos testigos, no había testigos verdaderos y no podían encontrar ni siquiera uno falso. Imposible encontrar mal en el único bueno. Imposible encontrar una mancha en el único ser limpio. Imposible encontrar inmundicia en el único ser puro. ¿Por qué tantos testigos falsos? Bueno, hermanos, había muchos intereses en juego. Ellos tenían que lograr su cometido. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Dice Marcos en el capítulo 14, versículo 56, en el mismo pasaje que estamos viendo. Había muchos falsos testigos. Venía uno y decía una cosa, venía otro y decía otra cosa. Claro, pasaba uno, lo sacaban, pasaba el otro, y yo imagino que los que estaban ahí decían: no puede decir lo mismo que el anterior. A ver, sacalo afuera, explicale bien al próximo, por favor. Y viene el otro, y distinto a lo del otro, y así. Entonces, muchos falsos testigos, pero no podían lograr que concordaran. Claro, era mentira, ¿cómo van a concordar? Ahora ni siquiera se conocían entre ellos, ¿verdad? Hasta que al fin, la segunda parte del versículo 60 dice: no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Al fin. Dos que coinciden, lo tenemos, ya está, lo tenemos, listo, solucionado el problema. A esta altura, mis hermanos, desde ya, no solo no importaba la verdad, sino que tampoco había ninguna voluntad de corroborar la verdad. No había ninguna voluntad. ¿Cuál fue el testimonio? Versículo 61. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Lo único que importaba era lograr el objetivo doble. ¿Cuál era el objetivo doble? Jesús muerto, nosotros limpios. Eso es lo único que importaba. No tenía ninguna intención de corroborar lo que se estaba diciendo, a ver si era verdad o no.
Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿esto es lo que dijo Jesús? ¿Estas palabras las había hecho Jesús? No, mis hermanos. Hay una pequeña diferencia en lo que se está diciendo acá, que es muy importante. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 18. Dice así. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Veamos de vuelta lo que dijeron los testigos. Ya volvemos ahí a Juan, no se vayan. Y que dijeron, este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? O sea, como que Jesús había dicho, yo puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero Jesús dice acá, en Juan capítulo 2, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ahora, Jesús no dijo que él iba o que podía destruir el templo, mis hermanos, sino que lo que le dijo, aún como profecía en ese momento, es lo que estaba a punto de pasar. Lo que estaba a punto de pasar. Es exactamente eso lo que dijo. Los judíos no lo entendieron allá, cuando él lo dijo ahí en Juan capítulo 2. Y mucho menos lo están entendiendo acá, en esta farsa de juicio, mejor llamado complot. En el 20 vemos que los judíos tuvieron un entendimiento carnal de lo que él dijo. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos estaban pensando en el edificio de piedras. Pero Cristo estaba hablando del templo de su cuerpo. Esto es lo que realmente dijo él. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice el 21. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo estaba hablando de dar su vida en rescate por muchos. Cristo estaba hablando de ir a la cruz, a morir para pagar el rescate de su pueblo. Derribar este templo, estaba hablando de su cuerpo. Mátenme y en 3 días yo voy a volver a levantarme con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado. Me voy a volver a levantar y me voy a sentar a la diestra de Dios en la majestad, en las alturas, y voy a lograr lo que vine a hacer, que es salvar a mi pueblo. En 3 días voy a reedificar esto. Cristo estaba hablando de su muerte, sepultura y resurrección. Pero, según la intención del corazón, según el estado en el que está el corazón, según la condición del corazón, la verdad dicha se escucha de manera diferente, mis hermanos, y se recibe de manera diferente. A veces uno se pregunta, ¿cómo una misma palabra que dice Cristo termina edificando a sus discípulos y al mismo tiempo sus enemigos lo usan para condenarlo? Las mismas palabras que dijo Cristo, haciéndole un pequeño cambio a las palabras, ¿verdad? Atribuyéndole a él lo que ellos estaban haciendo. Haciéndole un pequeño cambio, una pequeña, otra vez, tergiversación de la verdad y de lo que se había dicho. Siempre pasa lo mismo. Siempre el mismo proceder, porque hay uno solo atrás de todo esto. Recuerden que venía el tiempo de las tinieblas y la potestad de Satanás. Nosotros sabemos quién está atrás de esto, mis hermanos. Siempre es así. Siempre proceden de la misma manera. Entonces, la misma verdad se escucha de manera diferente y se recibe de manera diferente. Cuando la intención del corazón no es honrar a Dios ni honrar su palabra, todas las cosas se pueden usar en contra. Porque no hay intenciones de ver la verdad, ni de honrar a Dios, ni de darle la gloria. Entonces, lo mismo que es una verdad, se puede usar en contra de uno mismo. Pura maldad, puro orgullo y puro egoísmo. Volviendo a Mateo 26, dice el versículo 62.
después de que escucharon esto, no puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificar lo que dijeron estos 2 testigos falsos. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican esto contra ti? ¿No respondes nada? ¿No te vas a defender? No tiene ningún sentido defenderse. No tiene ningún sentido defenderse. Uno dice, a ver, hasta era justo que se defienda. Porque él podría haber dicho: no, yo no dije eso. Yo dije esto y me estaba refiriendo a esto. Les podría haber explicado. ¿Ustedes creen que hubiera cambiado algo? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que está escrito que así se haga? ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Esto es lo que tenía que pasar. ¿No te vas a defender? No tiene sentido. En ese lugar no se estaba buscando la verdad. Diga lo que se diga, nada va a cambiar. Es lo que ellos quieren. No hay razón. O sea, no es algo que se puede razonar, que se puede hablar, que se puede tratar. No, se trata de lo que ellos quieren. Entonces lo único que buscan son solo excusas para alcanzar lo que se quiere. De nada hubiera servido, mis hermanos. Ay, qué tristeza, mis hermanos, qué dolor. No irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Y de hecho, hoy queda bien claro, su insensatez. Su fin está determinado de ir al destino de su propia maldad. Como dijo el Señor Jesucristo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto era pura maldad, pura hipocresía, puro engaño. No respondes nada, no vas a decir nada, no te vas a defender de estas acusaciones que están dando contra ti. Dice el versículo 63, apenas empieza la primera oración. Dice: mas Jesús callaba. Jesús callaba. Miren, si usted viene y me acusa a mí de algo, lo más probable es que tenga razón. Y lo más probable es que solamente sea una pequeña parte de una gran verdad. Y lo más probable es que hasta sea peor de lo que usted piensa. Pero no en Jesús. No en Él. No en Él, mis hermanos. No en Él. Y ahora Él, que estaba totalmente limpio, sin pecado, con un testimonio puro, un testimonio intachable, prefirió el silencio. Prefirió el silencio. Porque no estaba pensando en Él, no estaba buscando lo suyo propio. Él estaba pensando en aquello que habló con el Padre en el huerto de Getsemaní, cuando el Padre lo fortaleció y salió decidido a hacer su voluntad y a dar su vida en rescate por su pueblo. Eso es lo que estaba en su mente. No estaba pensando en su propio honor, porque el que busca su propia gloria, no busca la gloria del que le envió, el que no busca la gloria del que le envió, busca su propia gloria. Y él estaba buscando la gloria del que le envió. No estaba buscando su propia gloria. No le importaba lo que digan de él. A él le importaba terminar de hacer la obra que el Padre le envió a hacer. Porque su comida era la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Y eso es lo que él estaba haciendo. El silencio del Cordero, mis hermanos, Jesús callaba. Jesús sabía que nada iba a cambiar lo que estaba sucediendo. Que esto no era un juicio, sino un complot. Esta venida de Jesús no era para juicio, sino para salvar. Por eso, mis hermanos, angustiado él y afligido. Ahora, piénselo bien. ¿Por qué cree que era la angustia y la aflicción que le estaba pasando? Su corazón estaba lleno de compasión, mis hermanos. Es cierto, él estuvo angustiado y triste hasta la muerte, allá en el huerto. Pero salió fortalecido. Y después que salió de ahí vimos la dulzura de sus palabras, vimos cómo él trató todas las situaciones, vimos la sabiduría con la que él se condujo, vimos la compasión que mostró al sanar a Malco, vimos cómo él reprendió a Pedro y le enseñó con amor y lo sostuvo y se ocupó de los suyos. ¿Por qué cree que estaba angustiado y afligido? Ay, mis hermanos, cuánto dolor. Cuánto dolor.
angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mas Jesús callaba. Mas Jesús callaba. Un testimonio puro, limpio y santo. Un silencio de confianza en Dios y su propósito eterno. Ese es el silencio de Cristo. Porque enseguida Él va a hablar. Enseguida Él va a hablar. Lo vamos a ver la próxima vez. Enseguida Él va a hablar y lo que dice es muy importante. No es que se quedó callado para defenderse. Se quedó callado con aquello que podía hacer que Él evitara esta situación. Podría haber dicho en ese momento simplemente, no dices nada, yo soy, ¡fum!, todos afuera, ¿verdad? Pero no dijo nada, se cayó la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores, mis hermanos. No hacía falta decir nada. Después le hicieron una pregunta y él le volvió a dar la gloria a Dios con su respuesta. Y lo veremos en la próxima. Por eso, hermanos, no dejemos de considerar la belleza del testimonio de Cristo, el silencio de nuestro Señor. Que pensemos, hermanos, cómo es nuestro testimonio. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué actitud tenemos ante aquellos que, si no se arrepienten, están condenados por toda la eternidad? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo nos compadecemos? Si hablamos para darle la gloria a Dios, o si solamente hablamos y argumentamos para defendernos y para tratar de mostrar por qué lo nuestro es mejor que lo de los demás. No, hermano. Miremos a Cristo y aprendamos de Él. Miremos su corazón compasivo y misericordioso y aprendamos de Él. Y miremos cómo en el momento de su mayor humillación, el Cordero de Dios, el Cordero que vino a salvarnos, cayó la boca. Se cayó. Dispuesto a darle la gloria a Dios con su vida. ¿Estamos dispuestos a lo mismo, hermano? ¿Estamos dispuestos a callar y dejar de defender nuestro honor, a dejar de levantar argumentos, etcétera, etcétera, para darle la gloria a Dios por nuestra vida? Que el Señor nos ayude. Y si estás aquí sin Cristo, solo me queda decirte ay, y rogarte en el nombre de Dios que te reconcilies con Él, porque el día del juicio vamos a ver. Gracias, Señor, por Cristo y por su ejemplo. Ayúdanos a andar como Él anduvo y a darte la gloria en todo. Gracias, Padre, por todos y cada uno de mis hermanos. Gracias por perdonar nuestros pecados siempre, Señor. Ayúdanos a llevarlos una y otra vez delante tuyo, Señor, confiando en esta obra de Cristo, que es suficiente para perdonarnos y salvarnos eternamente y sostenernos hasta